Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sea usted bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de su podcast querido El Aquelarre. Como todas las veces, se supondría que yo tendría que estar al lado de mi querido amigo, colega, fascinante y extrovertido Alejandro Dinamita Café. Pero, lo sabrá usted, la pandemia, si está escuchando esto en esta semana, se dará cuenta que el despunte de contagiados ha sido una cosa brutal. Si nos está escuchando en el futuro, entenderá que en estos instantes había algo llamado pandemia con una variante llamada Omicron, cuyo contagio es brutal. Y entonces nos llegó hasta este punto, en el momento en el que tuvimos que dejar a Daniel guardado en su casa y tener que echar mano de una invitada que ya previamente había estado aquí con nosotros y que estaba más accesible que Alejandro. Bravo. Así es, está usted escuchando a la maestra Ivette Estrada. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal? Aquí muy bien. Yo tengo una pregunta, no sé si debería de hablar así más bajito. Para que no extrañemos a Alejandro. A Alejandro. Así es, porque de repente él le encanta susurrar sensualmente. Es más, exacto, es como más íntimo, ¿no? Una conversación más íntima, más erótica, referente a lo que vamos a estar hablando un poco. A lo mejor así es correcto, porque en este capítulo, este no es capítulo de invitado, más bien Ivette nos hizo el favor de venir a acompañarnos en este capítulo de a dos, en esta conversación de a dúo, para hablar de un tema que hasta este momento el Aquelarre no se había hecho cargo de hablar. Muy importante, por cierto. Exactamente, por eso era importante comenzar a acariciar ese tema que prácticamente nos imbuye toda nuestra existencia. Así es, entonces vamos a darle rienda suelta a esto. Capítulo número 33. Hoy hablamos de la sexualidad humana. Efectivamente. Fíjate, estaba yo muy emocionada cuando me hablaste para que pudiésemos estar aquí juntos en esta conversación, porque me parece un tema bien importante que vamos a ver que en la cultura, cuando decimos palabra sexualidad, generalmente ¿qué viene a la mente? Ya me puse rojo. Ya me puse rojo. Yo ya estoy viendo cuerpos sudorosos. Ya estoy empezando a pensar en la danza horizontal. Bueno, no solo horizontal, podría ser. La bestia de los dos traseros, dicen por ahí. ¿Quién dice por ahí? Pues por ahí lo dijeron, en algún momento yo lo escuché. Sí. Nunca lo había escuchado, está padrísimo el término. Así que justamente solo se piensa en la actividad sexual cuando vamos a conversar, a platicar, que es algo que pues mucho más extenso, ¿no? Así es, en realidad la sexualidad humana abarca tantos espacios que el solo pensar en el encuentro en la danza horizontal en el encuentro erótico afectivo es solamente un espacio muy pequeño de ellos, y que, aunque usted no lo crea, querido podcast escucha, hay muchas teorías que hablan acerca de
de esta parte. Nosotros vamos a ocupar una muy, muy particular. Lo hecho en México. Así es. Que está bien hecho y con mucha calidad. Porque creo que el autor que propone esta forma de hablarnos y explicar de la sexualidad, pues es de la UNAM. Recuerden, queridos podcast escuchas, que o no lo sé, la verdad. Yo no recuerdo con exactitud, por eso no me aventuré a decir. Es que no Vamos lo a sé, decir el fíjate. nombre y cuál es su profesión, lo lanzo de una vez. Pues a ver, más bien, yo creo que no, vamos a empezar por el principio. Va. ¿Qué dice la OMS al respecto de lo que significa sexualidad humana? Perfecto, pues bueno, la definición de la siempre confiable OMS, En Organización, nuestra manita en la derecha, así en el es, corazón. la Organización Mundial de la Salud establece que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda la vida, incluye el sexo, las identidades y papeles o roles sexuales, Ok. la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Ok. Y aquí quisiera aterrizar también que cómo es que vamos a estar identificando la sexualidad, cómo se va a estar expresando a través de pensamientos, es decir, formas de pensar, fantasías, planes que tengamos, deseos, creencias, Ok. conductas, valores, comportamientos, prácticas y también pues las relaciones que vamos a ir a lo largo de la vida estableciendo. Ok. Y está influenciada por, ¿qué crees? La parte biológica. Ah, por supuesto. No podemos negar que al nacer, dependiendo del aparato reproductor que tenga el bebé, vamos a decir es hombre o mujer, bueno, vamos a profundizar ahorita en eso, pero la parte biológica, Que es una de las dimensiones dentro de lo sexual. efectivamente, lo psicológico, lo social, cuestiones económicas también, políticas, Medioambientales, había escuchado. medioambientales, así es, legales, religiosas, espirituales, Santo Dios. como entes biopsicosociales espirituales que somos. Sé que es un término muy técnico, pero engloba todo eso. O sea, yo fui a la tienda a comprar unas papas y me encontré con el paquetaxo de la sexualidad humana. Efectivamente, Que trae un poco de todo. un poco de todo. Uno más interesante que lo demás a veces pienso yo, pero ok. Muy bien, una mezcla bastante amplia de cosas. Sí, por eso creo que reducirlo, la parte de la sexualidad humana a una sola cosa, creo yo que es un poco complicado, ¿verdad? Incluso Exacto. nuestros gatitos o los gatos de la aquelarre ya están empezando a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Así es, también están emocionados por el tema. Así parece es, ser. es correcto. Muy bien, entonces, ahora sí, pensémoslo bien. Si vamos a empezar a hablar de esta teoría y esta teoría mexicana, ¿quién es su autor? Su autor es el doctor Eusebio Rubio Aureoles, él es sexólogo, como bien dijimos, mexicano, y él propone el modelo holónico de la sexualidad, Ok. que se compone de grandes rubros o temas, ¿no? Llamémosle así, que conforman la sexualidad, que son la reproducción o reproductividad, el género, Ok. los vínculos afectivos Oh. y el erotismo, que justo aquí el erotismo es esa parte que cuando decimos sexualidad nos viene a todo, ¿no? El contacto sexual, el coito, ¿no? La genitalidad, todas estas cosas eróticas. La parte más común. Efectivamente, y si nos damos cuenta, es una parte de este modelo de lo que vamos a decir que la sexualidad es como toda la ensalada, ¿no? Es una de las patas que sostienen la silla en donde estoy sentado, pues. Efectivamente. Ok, entonces, jalemos pues con el primer olón. Vamos. ¿Cuál? El olón de la reproductividad humana. Así es. Pues bueno, tiene que ver con la parte de poder procrear, ¿no? Es decir, cuando... Bueno, no necesariamente, es que iba a decir cuando dos personas tienen contacto sexual, pero no necesariamente, que esa es Hoy en la día, tradicional, ¿no? Hoy en día Quizás ya, una de las sí. más divertidas. Sí, hoy en día ya puedo mandar a hacer mi bebé. Efectivamente. Mediante
el microscopio. Exacto, pues, exacto. el laboratorio. Exacto, inseminaciones artificiales, pero bueno, está en función de que podemos reproducirnos, podemos tener bebés, Ok, tal cual. un mini-me. Ok, Un mini yo. también. Un mini Es tú, correcto, un un mini mini yo. yo, sí, así es. Efectivamente. Entonces, bueno, más bien otro punto, no solamente es esta capacidad de tener hijos, Ok, sino tiene que ver con todo lo que implica, con el cuidado. No solamente basta en, pues, hacer el chamaco, ¿no? O comprarlo, o mandarlo a hacer, ¿no? no solo es Inseminación hacer la petición. artificial, efectivamente, sino todo lo que implica, todos los cuidados, todas las atenciones que implica tener a otro ser a nuestro cuidado. Aquí viene entonces el primer cachetadón, damas y caballeros. Esto es, la reproductividad humana solo es el principio de una inversión de por lo menos 30 años. Efectivamente. Y algo importante aquí es, no solamente se va a delimitar a los hijos. Hablaba yo a un ser vivo porque también tiene que ver, por ejemplo, hay parejas que actualmente o personas que deciden no tener hijos, Ok, pero deciden tener mascotas, por ejemplo. ok. Entonces implica el cuidado, la preocupación, la protección, el alimentarlos, el que tengan buena salud, el que si necesitan, por ejemplo, cuidados especiales, podérselos brindar. Y aquí me gustaría, Saúl, un poco irlo aterrizando también a que, por ejemplo, a los niños es muy común decir, no hablar de sexualidad porque se tiene esta idea que es solo del contacto sexual. Pero si estamos diciendo que va más allá, por ejemplo, esta parte de reproducción, los niños pueden empezar a vivirla si tienen una mascota. Ok. Desde ¿cierto? ahí están viendo el impacto y la importancia del cuidado a otro ser vivo. Pues a veces hasta yo lo diría el cuidado de una planta. Exacto. Yo creo que por ahí deberíamos Así es. empezar. En algún momento yo Una creo que plantita. una de las cosas que en algún momento como una actividad para los talleres para padres, antes de ser padres, que ese es algo que creo yo que debería de existir en mayor medida. Uno de los ejercicios que yo en algún momento pondría, que escuchaba por ahí que me parecían interesantes, es antes de decidir ser padres, la pareja primero que nada tendría que dedicarse a cuidar una plantita. Porque al cuidado de la plantita podrían delimitar las responsabilidades al respecto de esa planta. ¿Cuáles son los días que a ti te toca regarla? Los momentos en los que les vamos a cambiar la tierrita, verla crecer y cambiarla a una macetita aún más grande. Como todo este proceso en el cual yo voy entendiendo todo lo que significa el cuidado de este ser vivo, al punto de, si no tener mi selvita en mi casa, por lo menos entender que tengo una planta que creció lo más grande dentro de sus posibilidades. Después de eso era llevarlo a lo mejor a un ser vivo, no necesariamente un perro o un gato, a lo mejor hasta un ser vivo muy pequeñito, en el que entonces ya esta cosa del cuidado, pues sí, se vuelve más complejo. Oye, es que te escuchaba y yo estoy acordándome de estas prácticas que creo que es, no sé si primaria o secundaria, ¿no? Un poco, ya ahora se hacen en la primaria. Que te hacen cuidar a un huevo, ¿no? Hacen parejitas en el grupo y entonces vas a cuidar a ese huevo. No sé si le pones nombre, lo vistes y demás. Sé que por ahí hacen así la práctica y entonces tienen que cuidar que no se rompa, ¿no? Y todo implica todo ese cuidado. Así es, incluso por eso te digo, sí, ahora pasamos a una mascota donde ya se vuelve más complejo, porque ya se tienen tiempos más estructurados de alimentación, de cuidado, de salud, de un montón de cosas que al final del día, si yo no puedo mantener el cuidado de ese ser vivo que ya es más complejo que una planta, pues ya llevarlo a cabo con un ser humano, pues va a estar mucho más cabrón. Así es, y pues sí. Y fíjate, aquí me gustaría retomar un poco lo que dice aquí el apunte, ¿no? Que justo dice que va más allá, ¿no? Puede ser, esta reproductividad puede ser planeada, puede ser decidida y compartida también, de tal manera que estos nuevos seres tengan pues mejores posibilidades de atención, cuidados y desarrollo, ¿no? Y creo, las estadísticas, sí, es una cuestión de creencia, pero las estadísticas sí marcan
que en general los embarazos aquí en México pues no son planeados, no son platicados, sino una falta de información con respecto a, vamos a hablar, métodos anticonceptivos, ¿no? Ese es Y otro más tema. cuestiones, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones emocionales, en qué momento decidir tener un contacto sexual, pues hacen que de pronto las historias en el consultorio, ¿no? Cuando preguntas de la historia de vida de los papás, generalmente es que se casaron porque entonces estaban embarazados, ¿no? Y pues bueno, eso desata muchísimas problemáticas tanto en la relación y en la vida. En el impacto de nosotros como hijos. Sí, efectivamente. sí. Entonces, hay autores que dicen que la reproducción involucra también otras cosas como generar ideas, proyectos, por ejemplo, el arte también lo ven, ¿no? Que puede trascender el simple hecho de traer a otro ser vivo, bueno, que ser no humano. solo se limita a traer a un ser vivo, exactamente. O sea, pensémoslo así. O sea, tengo unos pacientes que ellos decidieron no ser padres. Entonces, una de las preguntas que aparentemente les impactaba a muchos, particularmente a él, era con si su proyecto de vida no va a ser construir una familia, ¿cuál va a ser su proyecto de vida? ¿Qué van a construir? Van a construir viajes, van a construir una casa, una asociación, una empresa. ¿Qué es? A eso entonces estaría delimitado la parte de la reproductividad o la reproducción. La reproducción, ok. El segundo olón, ¿cuál es? El género. Chan, híjole. Aquí de pronto hay como, sé que de pronto mucha confusión, ¿no? Entre el sexo, entre la identidad, entre orientación, ¿no? El sexo tiene que ver con lo biológico. Ok. Los cromosomas que hacen que desarrollemos efectivamente ciertos caracteres sexuales masculinos o femeninos, ¿no? Okay. Pene, vagina, senos, que las mujeres desarrollemos menstruación, etc. Ok. La identidad de género tiene que ver, exacto, si yo me identifico, por ejemplo, me voy a ver muy reduccionista, pero por cuestiones de tiempo, porque ese también sería otro así término. Es, porque hablar de género, hablar de género ya es otro capítulo. Entonces, por manera práctica, sería me identifico como hombre o como mujer. Ok. O ahora que le llaman no binario, ¿no? Como en algunos momentos a lo mejor más características de hombre o como mujer, el famoso andrógino, que también es una combinación de estos. Y los roles de género tiene que ver justo con esta parte, yo cómo me identifico más. Entonces, ¿de dónde sale esta parte del género? Lo dicta la cultura. La estructura social. El género es una construcción social. Así entonces, por ejemplo, que a mí como me choca, me molesta ver en esta revelación del sexo de los bebés, ¿no? Okay. Ahora como usan los que ovelitas o que papelitos, me choca, pero me pone muy de malas porque se quedan solo en estas dos posibilidades y si es niña, rosa, si es niño, azul. Ahora que pasa todo esto de Navidad, Reyes Magos, ¿no? Que si es niña, la muñeca. Que si es niño, el camioncito. Yo, por ejemplo, me acuerdo, yo no sé si lo pedí o no, pero a mí me encantaban los autolavados de mi hermano. ¿Ah, sí? Sí, me encantaban. No recuerdo si se les dije en algún momento, a mí me gustaría que me compraran, pero me encantaba. El autolavado de Hot Wheels. Algo así. Entonces, tiene que ver cómo es que nos enseñan que debemos ser hombres o mujeres. Los hombres deben de traer el cabello corto, las mujeres debemos traer el cabello largo. Los hombres pueden jugar en el piso abriendo las piernas. Tú no. Sí. Como eres niña, entonces, ¿cómo vas a estar con las piernas abiertas? Y siéntate bien con las piernas cerradas, ¿no? Y el punto del género, lamentablemente, de pronto lleva a ciertas creencias, por ejemplo, en donde las mujeres no deben votar, ¿no? O los hombres deben luchar por su patria, ¿no? Tienen que ir al ejército, ¿no? Híjole. El hombre es el que debe trabajar y la mujer debe quedarse al cuidado de los hijos. Y del hogar. ¿Y qué pasa? Que cuando nos salimos de esa estructura, entonces
se nos tacha de malas mujeres, malos hombres, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no sería una buena mujer ni esposa porque no sé ni cocinar bien, no es que lave la ropa de todos, no es que, bueno, yo sea ducha con el aseo, ¿no? ¿Tú como qué cosas dirías que Incluso, no eres fíjate, buen hombre? No, pues más bien, yo creo que desde lo de los juguetes que decías, a mí, fíjate que nunca me gustaron como mucho esta parte de las muñecas para niños. Ujú. Yo nunca fui como de las figuras de acción. Ok. Pero a mí me gustaban siempre mucho los carritos. Pero con los muñecos de peluche, que a mí me gustaban mucho los muñecos de peluche, Ujú. de repente había como un no. ¿En serio? Sí, un poco como desde ese Wow. estilo, como de Ujú. ya determinada edad, Ya ya no, y no lo puedes traer, porque ¿cómo, no? Ujú. Entonces, en esa parte, como la ruptura del esquema de buen hombre, yo soy la patita que va al mercado de repente. Sí. O sea, yo sí soy como el de. Mi esposa me dice el otro día, ¿en cuánto está el kilo de tortillas? No, pues están tanto. ¿Cómo sabes? Pues no sé, yo voy a comprar las tortillas. Y yo sé más o menos Ujú. cuánto cuesta, a lo mejor, si lo pensamos de ese punto, elegir un buen aguacate para un buen Un guacamole. guacamolito, Así es. ajá. Las verduritas y todo. Yo sí soy de los Ok. que andan oliendo la verdurita y todo, sí se da su tiempo. Cuando tengo el tiempo para hacerlo bien, sí. Ok. Yo tengo el sazón para cocinar. O sea, si Tu cocino, esposa no. le falta, como que no lo hace mal, pero evidentemente su habilidad no está dada En la justo en cocina. la cocina. Yo soy el que se lava o lava de repente la ropa y demás. Tampoco es que sea como de para todos, sino si cae algo de la otra, adelante lo lavo. Si no, pues no hay problema. Tampoco es que vayas y digas, ay, me toca lavar Así toda es. la ropa. O sea, podríamos decir, quizás, yo sí me considero una mujer fuera de estas construcciones en general, pero evidentemente también me encuentro En que otras que estos, son. como estas cuestiones de género nos lo van enseñando tan pequeños. Es más, desde antes, ya cuando estamos antes de estar en el vientre de mamá, de pronto los padres fantasean, ¿no? Las expectativas. Ajá, la expectativa. Entonces, esto por lo menos yo he visto que es como si lo trajéramos justo en el tuétano y que por muy liberales o liberadas o liberados que nos digamos, van a salir estas Surge de cuestiones repente. de género que podríamos a lo mejor decir que no nos gustan, ¿no? O, por ejemplo, no sé, algo en la mujer y que yo he trabajado en mi propio proceso y con muchas mujeres dentro de sesiones que como mujer solo debes tener relaciones sexuales en el matrimonio. ¿Qué? En una relación o en una relación formal de noviazgo. Ok. O sea, si de pronto tienes ganas y conociste a un güey, no, porque ¿qué van a decir de ti? Van a decir que eres una fácil. Eso no es de niñas bien, ¿no? De niñas de casa. Fíjate, yo Sí, voy sí. ahí a retomar esa parte porque yo ahí a lo mejor rompería con esa parte porque si yo no tengo una estructura, o sea, en toda mi historia de vida, si yo no tengo una estructura de formalidad con la otra persona, me sería imposible ¿En tener serio? relaciones O íntimas. sea, Sí, como que tú lo aprendiste al Al revés revés, de así como en es. general los hombres se los enseñan. es De como, no importa, ajá. tú puedes con quien quieras las veces Acá que no, quieras. así fue, es como al revés, incluso Wow. como una cuestión honorable de no. Mi palabra está dada en tener la fidelidad sexual con una persona. Ok. Al Mira, punto qué incluso, interesante. sí, al punto incluso en donde yo no voy a hacerlo con alguien más, ni siquiera podría pensarlo en hacerlo con un desconocido o con una desconocida. Ok, mira. Ajá, sí, para mí esa parte entraría dentro de las cosas no estructurales de la masculinidad Ujú. alrededor del género. Yo no entro en ese No entras espacio. ahí. Mira, Así es es. interesante. Esto, híjole, a mí me encanta Sí, no, de estos es- temas. Nos podríamos quedar ahí, Aquí, pero ¿te parece si pasamos al al que sigue, sí, porque Perfecto. este es el segundo. El tercero, Elon, ¿cuál es? La afectividad o La vinculación la afectiva. vinculación emocional. Vamos, quizás si le quitamos lo afectivo, sería como esta vinculación emocional, lo que sentimos hacia una persona. La vinculación interpersonal. Ándale, pues, me Ok. gusta. Se refiere, ¿no?, a este lazo sentimental a través de las emociones que generalmente surge del contacto cotidiano. No necesariamente
Por ejemplo, yo me acuerdo de chavita, ¿no? En la adolescencia había un grupo que me encantaba de chicos, ¿no? Y entonces era como, wow, yo estaba súper enamorada de uno. Ese implica, aunque yo no los veía, pero, o sea, que los conociera, pero está constante verlos en los medios, ¿no? Escuchar su música, o que cuando mandaban que el mensaje a las fans, ¿no? Pues puede ir Tú eras generando. una de esas. Sí, por supuesto, a mí me lo estaba diciendo. Claro, sí, ¿no? Madre. ¿Los amigos? Los amigos, también entre padres e hijos, porque no es una regla, no, eso es lo ideal, que ya cuando nace el hijo me tiene que caer bien, ¿no? De pronto, ¿no? Y fíjate, lo interesante es cómo se van enlazando, creo que eso es importante decir, estos solones no van, digo, los estamos explicando fragmentados, pero se relacionan porque entonces, si yo siento esa vinculación emocional, ese amor por mi hijo, voy a tender a cuidarlo más, por ejemplo, ¿no? Okay. Y entonces, esta parte, este olón de la reproducción, quizás lo voy a desarrollar de mayor forma. Ah, claro. Entonces, entre pareja, compañeros de trabajo, entre ¿Con las el mismo mascotas, trabajo también con el trabajo, exacto. Pues bueno, hay diferentes formas de expresarlo, ¿no? Ah, sí, claro. La- Que esa es Ajá. una muy particular, yo te lo podría decir. A mí me costaba mucho trabajo decirle a mis amigos que los quiero, que los amo, fíjate. Ujú. O sea, ¿Y ahora se los dices? Ah, sí, ahora sí, ya. Mando un besote a Isaac y a Adrina. Han sido compañeros y amigos por mucho tiempo, que son como de los más significativos. Con Adrina, fíjate, 15 años este año, cumplimos 15 años de amistad. Wow. O sea, que es algo que volteábamos a ver, era como de, éramos tan jóvenes cuando nos conocimos Claro. en la vocacional. Jóvenes y delgados, seguro. Ella sigue delgada, yo Ah, estoy más ancho. Sí. Pues sí, efectivamente. Por ejemplo, aquí lo estás expresando, ¿no? Cuando les mandas saludos, les mandas un beso, cualquier expresión de ternura, Ok, ¿no? un abracito. El cuidado hacia el otro, pero también lo afectivo y la relación puede ser con uno mismo. El Ok. cuidado hacia uno mismo, lo que nosotros los psicólogos llamamos autocuidado, ¿no? Ah, claro. Que puede manifestarse también de muchas formas. Saber escuchar al otro, esta escucha activa, con empatía, con paciencia, con estas ganas, no de imponerme al otro, sino de conocerlo, ¿no? Que, bueno, sería referido en todo esto que, pues, han hablado en los diferentes capítulos de habilidades sociales, Ah, sí, ¿no? que a veces es Asertividad, más resolución sencillo, de otras más problemas. complejas. Sí. Efectivamente. La solidaridad, por ejemplo, También, ¿no? También sí. cuando viene algún sismo y entonces se reúne Nos la unimos en una gente causa y común para vamos, ayudar. Exacto, ayudando a los otros. Y pues la afectividad también se va a ir desarrollando por estas vivencias que vamos teniendo, como dices, de manera individual o de grupo, ¿no? Ok, sí, pues sí, o sea, realmente el otro día encontré una fotografía de mi grupo de cuando estaba en la vocacional. Ujú. El primero es, primero y segundo nos toca un primer grupo. Para los siguientes 2 años ya nos cambian. Ya, porque ya es el grupo en donde ya tienes en la carrera técnica. Y me encontré justo todos esos compañeros que con los que compartí, que fue ahí donde conocí a Adrina. Pero pues todos esos compañeros con los que compartí esos aproximadamente año y medio, que fue lo que duré con ellos. Ajá. Pero pues sí, o sea, es la manera en la que nos llevábamos, compartíamos. Yo me vi forzado varias veces a tener que conocer a otros compañeros y volver a tener otras relaciones. En esta parte cuando ya me cambiaron a la tarde, donde tuve que encontrar nuevas formas de vincularme Así con es. los otros. Te escucho y, por ejemplo, yo recuerdo en el sismo del 2017, unos Ah, compañeros, que tú fuiste, ¿no? Exacto, junto con otras 2 maestras y otro maestro que si escuchan el podcast, ellos saben quiénes son. ellas saben quiénes son. Que en algún momento estarán aquí, Exacto, yo creo. ellas saben quiénes son. Y algo que nos dimos cuenta es que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Zona Cero, en uno de los edificios que cayó en Álvaro Obregón. Zona Cero es donde estaban los familiares de las personas que estaban atrapadas en el edificio y se les iba dando informes. Y la verdad es que nos dimos cuenta después de esa experiencia, o sea, no nos dimos cuenta ahí, sino después de esa experiencia,
que la relación que teníamos hasta ese momento se vio muy fortalecida. Y viéndonos con gusto, me acuerdo que con una de ellas cuando nos vimos después de todo eso y volvimos a trabajar juntas en un grupo, fue abrazarnos, ¿no? Y eso platicábamos, dijimos, creo que esa experiencia nos unió, nos fortaleció. y a la fecha seguimos trabajando, y la verdad es que hemos visto que eso ayudó a que podamos abrirnos más con nosotras mismas, ¿no? De Sí, pues platicarles a lo mejor alguna preocupación y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy padre esta parte de la sexualidad, la afectividad, y que también yo quisiera acotar que es algo que no solamente se da porque sí, sino como una plantita se tiene que ir Retomamos otra vez la construyendo, parte de la reproductividad, de del cuidado, atención y efectivamente. demás. Y pues vamos con el último olón, que es el de Erotismo. Ay. Uf. Pues bueno, aquí tiene que ver con la experimentación del placer. Pero entonces aquí es cualquier cosa que tenga placer, no necesariamente asociado a lo sexual. A lo sexual. Lo sexual es una parte. Aquí, por ejemplo, podría ser desde el hecho, cualquier ¿Que me cosa. hagan piojito? Exacto. Y eso es lo que voy. Cualquier cosa puede generarnos placer. Por ejemplo, un aroma, Un texturas, alimento. exacto, el alimento, sabores, imágenes, la Sensaciones. presencia de alguna otra persona, sensaciones, sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta cuando me voy a pintar mi cabello, cuando me lo están lavando, cuando me cortan el cabello. Hay personas que tienen dedos mágicos, así, manos mágicas, ¿no? ¿Eres de Que las me que se tocan, arrullan? sí, me empiezan pero desde muy chiquita, me agarran el cabello y siento tan rico, hasta siento cómo se me erizan los pelitos, los vellitos de la piel, efectivamente, y me empiezo a arrullar, ¿no? El comer, yo por ejemplo cuando como un alimento que me encanta, bueno, es un momento... Ahí eres ratatouille. Sí, no solo el olor, sino lo pruebo y digo, esto está delicioso, le doy otra mordida, qué rico. Hasta mi mamá me ha dicho, oye, cuando comes algo así, cada vez, o sea, le doy una mordida, lo pruebo y digo, esto está delicioso. Sí. Fíjate, a mí más que nada es que me hagan en la cabeza. Ajá. O sea, y el piojito. Pues no sé si sea precisamente como tal el piojito, pero que me hagan solo con que pongan sus manos con las yemas de los dedos en la cabeza, pero particularmente en la coronilla. En el, ¿cómo le llaman esto que tienen los dedos? En la mollera. En la mollera, así es, justo en la mollera. En la mollera, Así, con los deditos así en la mollerita, ¿no? Y estoy sentado, nada más cierro los ojos y hasta siento que floto. Fíjate, a mí algo también que me encanta es que mis gatos me hagan los famosos masitas, que se suban y con las patitas, ¿no? Eso me encanta, me encantan los piojitos, las cosquillas, muchas cosas. Fíjate. Y pues sí, obviamente esta parte sexual, ¿no? Placer sexual, pues es parte de este olón. Aquí yo quiero puntualizar que también es muy importante, claro, dentro de los parámetros de las diferentes edades, que podamos enseñarles a los pequeños esta diferencia de cómo sienten su cuerpo cuando algo les gusta, es decir, sería placentero, y cuando algo es displacentero. Porque esto hace que puedan evitarse muchos abusos sexuales. Por ejemplo, si yo, es muy común a veces, ¿no? Que se les obligue a los niños de que el familiar quiere darle beso y abrazo. Y no quieren, ¿no? Y entonces al forzarles, el mensaje que les mandan es, no le hagas caso a lo que tu cuerpo te dice, que está bien o está mal, o que te gusta o no te gusta. Entonces, es importante no forzar a los niños a que les den beso o abrazo a quien no quieren, a lo mejor que de la mano les den la mano, que... O el estilo japonés, ¿no? unas reverencias, ¿no? Bueno, pues sí se les dice reverencias, ¿no? Pero bueno, que agachen la cabeza. Siempre y cuando lo agachemos el puñito, ¿no? Ahora por pandemia, puñito, o
un movimiento con la mano, ¿no? Sí, ¿no? Como el ir empezando a entender, sí, porque hasta cuando uno es adulto, ¿no? Que conoces a alguien y de repente es como de, pues no te quiero saludar de beso, pero bueno, pues Ajá. órale, pues. Exacto, y entonces es una forma en el que se les va diciendo que nadie tiene que forzarme a hacer algo que no me gusta. Y si lo pensamos, por ejemplo, en el acto sexual, También. es desafortunado, pero pasa en donde no sean los hombres. Para las mujeres no nos enseñan a que puedes decir que no, a que está bien poner un límite. Y entonces de pronto yo me he encontrado con muchas pacientes en donde sí dicen, es que me sentí que se aprovecharon de mí o me sentí abusada. Y cuando se les pregunta, ¿y en qué momento tú sentiste que esto no iba bien y no pusiste un límite? Híjole, no lo hice, ¿no? Tal vez aquí como hombres es al revés, no nos enseñan a respetar, ¿no? el no. El no. El no me gusta. O también no quiero. la parte de al saber cómo reacciona el cuerpo de otra persona a mi Cuando propio no cuerpo. y Si veo, por ejemplo, que se pone tensa o dura, es como, ok, parece que esto no le está gustando, entonces, ajá. O le pregunto, ¿está bien? O mejor ya no, pues, sigo por ahí, tan solo ¿no? Había visto, vi un meme donde decía, era un comentario de una chica donde decía, una está retorciéndose como tlaconete con sal, gritando y gimiendo, y el vato no hace ni un puto sonido. Güey, dame una señal de que estoy haciendo bien mi chamba. Ajá. Sí, ¿no? Que creo que también es una parte que o sea, nosotros como masculinos tampoco es que tengamos mucha de repente apertura, ni siquiera sabemos, creo yo, porque no nos los enseñan, cuáles son las formas de expresión a partir, a veces si no las logro identificar en el placer de algo tan común, como puede ser, me estoy comiendo un helado muy delicioso, menos aún llevarlos a la parte erótica. Claro, sobre todo, o también, ¿no? Ya a veces uno llega a cierta edad en donde se come algo y ya no le hizo nada bien, le duele el estómago y de pronto no estamos tan en contacto con nuestro cuerpo de decir, caray, creo que mi cuerpo ya me está avisando que ya vete no tolero moderando. la leche normal. No, sí, yo también ya hace tiempo que cambié a la deslactosada. No, yo hasta la deslactosada, a la de almendra, más bien, esa ha sido mi salvación. Okay. Y otro punto, pues esta parte tanto de la reproductividad, lo afectivo, lo de las cuestiones de género y esto del erotismo no acaba con la edad, o sea, está desde antes que nacemos, pero también está al final de nuestra vida. Por ejemplo, si me permite sentarme solo en esta parte del placer sexual, ajá, se tiene mucho esta idea que las personas de la tercera edad ya fue. Adiós vida sexual o adiós placer en general, pues porque lo tenemos muy asociado en que únicamente es con la penetración. Ajá. Y entonces, en esa edad, pues ya no está, por ejemplo, no hay buenas erecciones, no hay una buena lubricación, y entonces dicen, no, pues ya, hasta ahí, si no, tenemos el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. La pielecita. La pielecita, así es, que sigue sintiendo. Okay. Entonces, a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, ahí está esta parte del erotismo. Ok. Ahí está, entonces, queridos podcastescuchas, esta es la primera parte, la introducción, que solo viene a darnos más espacios al respecto de lo que podemos tratar dentro de la sexualidad. Porque hablar de la sexualidad es centrarnos en la reproducción. O sea, hay un capítulo específico para la reproducción, un capítulo específico, o sea, si lo pensamos en el intercambio con el cuerpo, las enfermedades de transmisión sexual, también los métodos anticonceptivos, embarazos no planeados, abortos, las también. Filias o esta parte de lo que me causa placer en el otro, las vinculaciones que ya las hemos ido tocando un poco por ahí, como los padres y demás. No hemos hablado per se con los amigos y demás, pero también todas estas que tienen que ver un poco de todo. Este es un modelo multidisciplinario, podríamos decirlo, ¿sí? Y dinámico. O
¿Sale? Así es decir, va cambiando a lo largo del tiempo. Y no es estático. Efectivamente. Y si se dan cuenta, y a mí me encantaría que se fueran con este mensaje, que ampliemos más, y ahora que escuchemos, ¿no?, la palabra sexualidad, pues no solamente venga a nuestra mente esta parte del contacto sexual, ¿no? Así es. Sino que realmente impacta toda nuestra existencia, como bien lo decías. Pongámonos menos rojos y abrámonos a platicar más acerca de esto. Pues, a falta de Alejandro, ¿qué nos dice las redes? Te extrañamos todos los que escuchamos el aquelarre, Sí. los aquelivers. Los aquelivers. Pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como el Aquelarre Podcast en Facebook, Instagram y YouTube. Denle seguir, denle like, compartan nuestro contenido, háganos llegar a más personas. Sigan en Facebook activando la campanita, todas las notificaciones. Recuerden que sacamos capítulo nuevo todos los martes a la medianoche. Y estamos en todas las plataformas de podcast. O en todas las que son conocidas, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y ahora sí que fue un placer compartir mesa contigo, Ivette. Muchas gracias por haber venido. No, pues muchas gracias. Yo la verdad es que muy feliz por estar aquí. Evidentemente no reemplazando a Alejandro porque es irreemplazable, Sí, ¿no? Disculpen por no haber dado anécdotas divertidas y sorprendentes como las que Alejandro generalmente da. Yo muy contenta, espero, pues bueno, Que ya... que ya Alejandro también esté aquí porque la verdad es que Sí se extraña, se extraña. Muy bien, y recuerden, estamos en plena temporada de recontagios. Cuídense mucho, usen cubreboca, lávense sus manitas, llévense su gelecito. Y pues nada, así que continúen cuidándose. Ivette, ayúdanos con el cierre de la frase. Así es. Dice, la sexualidad no es distracción o actividad de medio tiempo. Es una forma de ser. Alexander Lowen. Ya lo tienen. Que tengan excelente noche día. Hasta la próxima. Bye.